Capítulo 5. El alma y la ciudad. El alma, que está en el cuerpo pero no es el cuerpo, es el vínculo que nos liga con las ideas y nos permite aspirar al conocimiento. Y de la misma forma que condiciona nuestra manera de ser y de enfrentamos al mundo, también determina la función política de cada individuo en la ciudad justa. La filosofía platónica puede considerarse, desde cierta óptica, un saber sobre el alma. En el Taimeo se llega a afirmar que es la única cosa existente que posee la inteligencia propiamente dicha, y su influjo alcanza la totalidad de lo real. Sin ella el mundo no estaría completo. Además, y dado que es el recipiente único del intelecto, sin alma no existe capacidad de conocimiento y, por tanto, el mundo no resultaría comprensible. Se debe a ella la intuición de lo permanente y de las ideas, por ella adquirimos el conocimiento de aquellas. El alma juega asimismo un rol de motor o dirección de los cuerpos y, por tanto, de las relaciones humanas. En las leyes se la describe como principio automotor y como fuente del movimiento, y, dado que lo que no puede dejar de moverse no puede morir, Platón concluye que toda alma es inmortal. En ella reside la belleza interior, como se dice en la plegaria socrática que cierra el Fedro, Sócrates. Oh, querido Pan, y todos los otros dioses que aquí habitéis, concededme que llegue a ser bello por dentro, y que todo lo que tengo por fuera se enlace en amistad con lo de dentro, que considere rico al sabio, que todo el dinero que tenga sea solo el que puede llevar y transportar consigo un hombre sensato y no otro. El alma es vida, movimiento y conocimiento, con independencia de que pueda tener un sentido divino y trascendente. Todo equilibrio que pueda conseguirse a lo largo de la existencia dependerá de ella, tampoco la política escapa al influjo del alma. Una de las tesis centrales de Platón es que el alma virtuosa constituye el principio y modelo a partir del cual ha de organizarse la ciudad. A cada grupo social le corresponde un alma, entendiendo por tal no solo una serie de tendencias del carácter sino una disposición íntima que proviene de lo más hondo del ser. No se puede gobernar sabiamente la ciudad sin estar muy atento a la diversidad de las almas que la forman, de modo que nadie que no haya perfeccionado su alma por la reflexión y la virtud a lo largo de décadas merece ejercer ese rol. Platón no pretendió ofrecer nunca ningún tipo de demostración lógica de la existencia del alma, ni de su inmortalidad. Como ya sucede con las ideas, el alma no puede ser reducida a un concepto claro y solo puede hablarse de ella a través de metáforas y mitos. Y, evidentemente, sabía que la existencia del alma y de algunas de sus propiedades podía suscitar dudas. En el Fedón, el principal de los diálogos dedicados al alma, Cebes presenta la inmortalidad como una inmensa y bella esperanza, que requiere de no pequeña persuasión y fe. El propio Sócrates le responde que el Hades, el lugar donde viven y penan las almas de los muertos, es un antiguo relato. La creencia en el alma corresponde, más bien, a una especie de fe razonada, y forma parte de lo que es eikos, es decir, probable o coherente. Sin un alma situada fuera de tiempo, opina Platón, el conocimiento que nos aporta la sensibilidad no puede tener auténtico sentido. La existencia del alma, con sus propiedades, es por tanto una hipótesis necesaria para dar coherencia al conocimiento de las ideas. La dualidad cuerpo-alma. En la Grecia clásica, postular la existencia del alma se inscribía en la tradición de cultos mistéricos como los órficos, o en la pitagórica, vinculada al culto de Apolo. Era por algunos conocido que al norte de Grecia, en la Tracia, existía una antigua escuela adivinatoria que creía en un ente inmortal capaz de recordar vidas pasadas. Sabios presocráticos, como Heráclito, habían defendido la existencia en el cosmos de una armonía escondida, que reunía en una unidad el arco y la lira, es decir, los contrarios convertidos en complementarios. En el ámbito del lenguaje, la idea de alma se servía para su expresión de dos conceptos también complementarios, psique y timos. El timos podría traducirse por carácter, es vigoroso y en Platón define el alma de los guerreros. La psique o aliento vital, por su parte, resulta más fría, profunda e impersonal. El primero tiene un aspecto claramente social y se muestra en la política y en la guerra. La segunda tiene algo de percepción subjetiva y tiende a transportarnos más allá del mundo físico. Platón se haría eco de este dualismo. Ya hemos visto que postuló la existencia de dos mundos, el de la sensibilidad y el del entendimiento. El segundo, el del conocimiento perfecto, arranca del alma perfecta, y es distinto del primero, el conocimiento del cuerpo. A partir del momento en que se encarna en el cuerpo, le compete al alma dirigirlo. El alma es lo más valioso del hombre y lo que le define en profundidad. Según la lección del banquete, el cuerpo se mueve por un deseo imposible de colmar, mientras el alma es equilibrio y orden. La existencia del alma no significa que el cuerpo no pueda experimentar placeres,
pero estos son despreciables y minúsculos en relación a los que experimenta quien profundiza en su propia alma. El alma es el hombre mismo y el cuerpo no deja de ser una especie de cárcel, o incluso una tumba, de la que pretende escapar mediante el conocimiento y la práctica de la virtud, pero el dualismo alma-cuerpo, como el de la mente y la materia, no es estricto. El alma no vive únicamente por el pensamiento, sino que interactúa con la materia al darle un sentido trascendente. En diversos diálogos se citan formas de interacción entre alma y cuerpo. Así, en el Taimeo se afirma que hábitos corporales viciosos pueden llevar al alma a un estado de esclavitud y en las leyes se insiste en la importancia de los factores hereditarios. Incluso la prohibición de la música y las artes se debe a su perniciosa influencia sobre los cuerpos. Pero el vicio del cuerpo no es el aspecto fundamental del dualismo platónico. Lo fundamental es que el alma es un principio inmaterial, no reductible a leyes físicas como los átomos. Y tampoco es el alma reducible a otras leyes, como pudiera ser la del destino, puesto que no está escrito que el alma deba inducir necesariamente al cuerpo a purificarse y dirigirse a las ideas. En una sociedad como la griega, donde lo colectivo, el clan, la familia, la ciudad, tenía un poder decisivo sobre la vida, las almas constituyen un germen de individualismo. El dualismo platónico alcanza su máxima expresión en su noción de un hogar, propio para las almas virtuosas, situado más allá de la muerte física. Solo esas almas alcanzarán lo que Sócrates, en las páginas finales del Fedón, denominó la tierra auténtica, embellecida además por oro y plata, y las demás cosas de esta clase. El rol del alma en la teoría del conocimiento. La existencia del alma le parece a Platón la mejor solución posible al problema de la falta de sentido del mundo material, lleno de opiniones y contradictorio en sí mismo. Si todo conocimiento perfecto está situado más allá del mundo material y sensible, se hace necesario postular la existencia del alma porque de alguna manera ha de conectarse la sensibilidad con la perfección de las ideas. Se puede suponer, pues, que el vínculo entre la realidad visible y la invisible ha de provenir de una instancia trascendente. Ese vínculo es el alma, que preexiste al cuerpo y conoce las ideas. Ahora bien, ¿cómo opera ese vínculo? El hombre encuentra el auténtico conocimiento por medio de su alma, según Platón, porque el conocimiento es solo recuerdo de lo conocido en una vida anterior a la corporal. El Sócrates del Menón platónico afirma, citando a Píndaro, que la reminiscencia no corresponde a objetos que el alma haya conocido, en la vida presente. Así pues, ha debido descubrirlos, en otro tiempo, cuando no era todavía un alma propiamente humana. Lo que el alma conoce de este modo, sin ser exactamente consciente de ello, no es otra cosa que las ideas. La percepción sensible, aunque incompleta, nos permite recordar las percepciones inteligibles que constituyen la auténtica realidad. El proceso de conocimiento, tal como es descrito en el Menón y en otros diálogos, es por tanto equivalente a la estimulación del alma. Hay incluso algo de curativo en el hecho de liberar la propia alma de las cadenas del cuerpo, liberando aquello que conocíamos de una forma oscura y poco consciente. Opiniones que despertadas por un interrogante se convierten en conocimiento, según la fórmula del Menón, expresan esta fuerza del alma. La tesis según la cual saber es recordar, proceso al que Platón llamó anamnesis, dibuja un alma dotada de una especie de memoria que trasciende el espacio y el tiempo limitado de la vida humana. Si las ideas son eternas, también lo será el alma que las conoce. Como una idea no puede incluir su contraria sin contradecirse, y es por ello que no puede existir un fuego que sea frío, o una nieve que sea cálida, el alma, que implica por su esencia la vida, no puede participar de la idea de la muerte. Se sigue de ello un nuevo argumento a favor de la inmortalidad del alma. El mito del carro alado. En el Fedón y el Fedro se da forma a esta doctrina de la reminiscencia en el contexto de la teoría de las ideas. Para explicar la relación entre alma y conocimiento, Platón usa un mito, el del carro alado, que aparece en el Fedro. Las almas son eternas, viven desde la eternidad en el mundo inteligible, donde habita Zeus, poderoso señor de los cielos, que es el de la perfección, y que solo puede ser conocido por el entendimiento. Allí las almas son felices contemplando las ideas que son también eternas y perfectas. Según el mito, las almas marchan en la procesión de los dioses, cada una encima de un carro alado, conducido por una auriga que guía a 2 caballos, uno blanco, bueno y hermoso, y otro malo, de color negro. En un momento dado, ese tronco de caballos pierde las alas, va a la deriva, hasta que se agarra a algo sólido, y se produce el compuesto de cuerpo y alma, que se llama ser vivo, y recibe el sobrenombre de mortal. Ser un humano es vivir en la confusión, porfías y supremas fatigas donde, por torpeza de los aurigas, se quedan muchas almas arrenqueantes, y a otras muchas se les parten muchas almas. Almas sin alas,
El hombre se debate entre las miríficas visiones que ofrece la intimidad de las sedas divinas, y linaje de los felices dioses, por una parte, y la incapacidad de comprender propia del cuerpo, por la otra. Las almas eternas se encaman en un cuerpo como castigo a un pecado de sensualidad. El drama humano deriva de ser incapaz de marchar hacia las empinadas cumbres de las ideas y del bien y de darse de bruces, con la dura y fatigosa prueba de lo imperfecto y de lo mortal. El mal caballo nos arrastra y, así como los dioses y el alma racional tienden al cielo, los humanos tienden a la carne y al cuerpo. El deber supremo del ser humano consiste en no dejarse arrastrar por la materia ni por las opiniones mudables para purificar el alma, alcanzando el saber y la verdad. Para Platón la relación entre alma y cuerpo es puramente accidental, puede compararse a la del caballo y el caballero, o a la del piloto y la nave. El piloto gobierna la nave pero no es la nave. El alma gobierna el cuerpo, pero no es el cuerpo. El proceso de purificación del conocimiento está vinculado al esfuerzo de conocer y la mejora moral por la que alcanzamos el bien. La anamnesis constituye una característica propiamente humana, que en cierta manera define el carácter valioso, el que en la República será propio del auténtico sabio o filósofo rey. En cierta manera, la reminiscencia de las cosas conocidas es una experiencia cotidiana, pero Platón la convierte en una prueba de la existencia de un nivel trascendente. Solo escuchando el alma racional, el auriga celeste, se alcanza el mundo de las ideas. Las tres partes del alma. El mito del carro alado se ha interpretado como una alusión a la doctrina de la tripartición del alma humana que Platón desarrolló en el libro 4 de la República. El divino auriga representa la parte racional del alma correspondiente a los gobernantes de la ciudad justa, el buen caballo blanco representa el alma pasional del guerrero, el defensor de la ciudad, y el alma de menos calidad, simbolizada por el caballo negro, es la concupiscible o sensual, propia de los artesanos y obreros. Simbólicamente, el alma racional está situada en la cabeza, la pasional o irascible, en el pecho y la sensual en el bajo vientre. Si el auriga se deja arrastrar por el deseo, la vida humana se convierte en fracaso. Si, en cambio, sabe ponerle freno, sería posible superar la miseria vinculada al cuerpo. Cada tipo de alma tiene sus virtudes y sus vicios propios, y si se han de alcanzar las primeras, el alma tiene que identificarse perfectamente con las ideas. La virtud en el alma y en política. El mito del carro alado es la versión platónica de un tema pitagórico o órfico, el del ascenso del alma a la virtud. La reminiscencia puede identificarse fácilmente con aspectos tan propios de ambos sistemas de pensamiento como los sueños y la meditación más o menos cercana a la hipnosis. Estas versiones místicas del tema del alma eran bien conocidas en la antigüedad. Que el cuerpo sea la tumba del alma era una tesis que sustentaba el chamanismo antiguo. De hecho, Platón dio su propia versión de algunos mitos, Avaris y Aristea, el anillo de Giggs y otros, en los que el sueño y la muerte conducen a un estado de comprensión de la verdad perfecta. Pero el filósofo huyó de una visión exclusivamente mística y poética de la cuestión del alma para darle un contenido mucho más político. En la República la teoría del alma constituye el enlace entre la estructura de la realidad y la de las clases sociales, mediante una reflexión que tiene tanto que ver con la teoría del conocimiento como con la política. En el alma de cada cual están también implantadas las razones de su fracaso político y, en un texto de vejez como las leyes, Platón escribió que, el mayor de todos los males para la mayoría de los hombres está implantado en su propia alma. Si la virtud es conocimiento, es posible enseñar a alcanzarla y, en consecuencia, el tipo de alma no predetermina la vida como un destino inexorable. Toda alma puede ser mejorada por la práctica de la virtud, por mucho que el deseo sea obstinado y tienda a llevarse por delante otras consideraciones. El libro 4 de la República describe las tres virtudes principales, la sabiduría, sofía, el valor o la fuerza del ánimo, la andreia, es decir, la calidad de los hombres en tanto que andros, o masculinos, y la prudencia o templanza, sofrositie. Cada una de estas virtudes corresponde a una parte del alma y a una clase social. La sabiduría, a la parte racional del alma, el coraje, a la parte vehemente o irascible, y la templanza o moderación ha de ser aquello a lo que tiendan las almas sensuales o concupiscibles que pretendan lograr la beatitud. De la unión de esas tres virtudes debe surgir la justicia, que es tanto como decir la armonía en la ciudad. Solo cuando cada clase social ejerza la función que deriva de la capacidad de su alma y cuando la virtud propia de cada clase social se aplique a cada individuo en su vida diaria, se podrá esperar que la ciudad sea también una unidad moral. La política platónica está pensada desde las ideas y desde el alma. Platón consideraba que solo si conseguimos que cada ser humano tome conciencia de su alma eterna dispondremos de un buen argumento, e incluso de un excelente resorte psicológico, para animarles a seguir la ley también eterna.
La estructura de la ciudad justa debería reflejar la estructura de las almas de los ciudadanos que la forman, aunque el interés fundamental de Platón sea ético y el elemento racional tenga que gobernar sobre todos los demás, actuando como el auriga del mito. A diferencia de lo que opinaban los sofistas, la justicia en la ciudad no depende de que todos los ciudadanos posean el mismo derecho, sino de que cada alma ejerza lo que le es propio, su virtud específica. Cuando se logra que coincida el ser profundo del hombre, que es su alma, y la función social que ese hombre realiza, entonces los hombres actúan justamente. En consecuencia, la ciudad justa conjuga las almas racionales de los filósofos y de los sabios que están avesados al conocimiento de las ideas y del bien, con las almas pasionales de los gobernantes de la ciudad y con las almas sensuales de los obreros, artesanos y productores. El gobernante ideal, el filósofo rey, es superior porque su alma racional ha sido capaz de dominar a las otras dos. Solo las almas racionales son capaces de comprender la política de una manera desinteresada, como emanación del bien. El segundo lugar en la escala social corresponde a los guerreros o guardianes de la ciudad, porque, aunque sean agresivos y violentos, su alma irascible ha dominado la sensualidad materialista. Finalmente, el lugar de menor consideración corresponde a los artesanos y a los obreros, incapaces de comprender la sutilidad de la política y que deben dedicarse a labores de intendencia, facilitando el alimento y los servicios a la ciudad. Toda alma, como todo objeto y todo ser vivo, tiene su virtud, es decir, su bien propio e interno. Pero de la misma manera que en el mundo hay muchas cosas buenas, aunque no todas sean posibles al mismo tiempo, no todas las virtudes tienen la misma cercanía a las ideas y, por tanto, merecen la misma preeminencia en el plano político. Podría acusarse a Platón de un radical desprecio aristocrático por el trabajo y por los obreros, pero el concepto de clase en Platón no se identifica para nada con una situación económica. El alma constituye la estructura profunda de la ciudad, y Platón ni siquiera imaginó que el dinero pudiera cambiarla o sustituirla. El destino del alma. Que sea inmortal el alma, pero no el cuerpo, plantea el problema del destino que le espera a ésta tras la muerte. La inmortalidad le está reservada solo al alma racional, la más cercana a la perfección de las ideas. Solo lo que es logos, razón, palabra, puede aspirar a trascender. Las pasiones y los intereses están demasiado vinculados al cuerpo perecedero, no les corresponde la lucidez propia de la idea y, por tanto, quedan excluidos de la eternidad. Platón no es, sin embargo, un puritano. El alma no niega las emociones, ni las reprime. Pocas cosas debieron ser tan emocionantes como aprender con Sócrates. Simplemente las ordena, les da estructura y las orienta hacia las ideas. Los placeres solo son falsos si nos desvían del conocimiento, que es lo que llena de sentido al alma. Lo que determina el destino del alma tras la muerte es, pues, su capacidad de conversión a las ideas. Para ganar su inmortalidad, el alma ha tenido que domar al cuerpo, llevándole hacia la verdad, el bien y la virtud. En la medida en que el alma haya conocido la verdad trascendente y haya practicado la idea de bien, logrará la inmortalidad. En caso contrario, se perderá en un círculo de reencarnaciones. La inmortalidad del alma es, pues, una consecuencia de la vida que ella misma ha decidido llevar. Afirmar, siguiendo al Sócrates del Fedón, que filosofar es aprender a morir, no significa optar por una vida ascética. Filosofar, poniendo atención a la mejora del alma, significa pasar de un yo disminuido, puramente empírico e inferior, destinado a morir, a un yo trascendental, que se ha hecho sabio por el ejercicio de la razón y que, en consecuencia, no teme a la muerte. El Sócrates que ha de morir distingue muy claramente entre el yo que en cuanto se haya tomado la cicuta pronto se convertirá en cadáver del yo que actúa espiritualmente. Quien ha vivido por las ideas no trata de prepararse para la muerte, simplemente ha conocido una vida superior a la meramente física, es decir, ha sabido vivir. Y por eso mismo no tiene miedo a la muerte. Desprenderse de la vida sensible no es un daño cuando se tiene la perspectiva de la vida según el alma y las ideas. Se ha discutido mucho sobre si Platón creía realmente en la existencia de un concepto como el de alma, que al fin y al cabo solo desarrolló a través de alegorías y mitos, o si se limitó a aprovechar un concepto en origen religioso para releerlo desde la teoría del conocimiento. La obediencia política se logra muchas veces provocando el miedo, y la amenaza de morir, es decir, de dejar de existir según el modo de la sensibilidad, es en Platón una forma muy obvia de excitar el miedo y, a la vez, la propia responsabilidad personal. Quien se ha desviado en el viaje hacia la verdad y hacia las ideas merece una sanción a la altura del error que ha cometido. Error no significa aquí pecado, un concepto que Platón ignoraba. Así, quien haya pasado su vida sin filosofar, es decir, sin amar ni aspirar al conocimiento, entrará en un bucle de muertes y reencarnaciones. La reencarnación de las almas o metempsicosis, un concepto también de origen pitagórico,
Puede interpretarse en Platón como una prueba de la libertad del alma que, en definitiva, puede optar por seguir sus impulsos más bajos y negarse al conocimiento. La vida filosófica no es fácil y, por ello mismo, merece una recompensa, de la misma manera que optar por la sensualidad ha de ser finalmente castigado. En la perspectiva platónica, el alma sin virtud, la que no ha aprendido a dominar el cuerpo es, socialmente irresponsable y peligrosa. El alma pura, la ciudad y la virtud se refuerzan e implican la una a la otra.